Voy a tomar el tema, voy a presentarles el tema de pigmentos termocromáticos y materiales inteligentes con y sin memoria en la artesanía popular. Un nombre particular porque ahora estamos hablando de materiales inteligentes y de verdad que cuando tratamos de explicar básicamente pues un material inteligente es aquel que vuelve a sus condiciones iniciales, puede ser una causa. Entonces, cuando hablamos de materiales inteligentes, termocromáticos, termocrómicos, también pues más que un material que responde a la temperatura. Y dentro de los materiales que el artista debe manejar, pues tenemos pigmentos, tenemos pinturas, tenemos tintas, láminas, polímeros, todos termocrómicos. Los pigmentos termocrómicos, por ejemplo, cambian de color como una respuesta a la temperatura. Y las pinturas también cambian de color cuando se calientan o enfrían. Y las tintas, de igual manera, responden al calor y al frío. Y las láminas y los polímeros. ¿Cuál es la característica del arte con este tipo de material? Bueno, que tenemos efectos interesantes. Y yo creo que para presentar una obra hay que darle ese toque, ese punto de un efecto interesante, efectos especiales, o pudiéramos llamar efectos espectaculares. ¿Por qué no pensar en que nuestra obra, la obra de un artista, de un artesano, debe tener estas características? Y cuando todo eso se aplica en la pintura, en el dibujo, en la decoración, pues ya tenemos arte del cual este es un tema que nos mueve. Si tuviéramos que entrar a la naturaleza íntima o explicar la naturaleza íntima de los materiales que acabo de mencionar, tenemos que considerar que los pigmentos son compuestos orgánicos termocrómicos. Digamos que la estructura leucodies es una estructura química reversible. Y esta estructura química de la que pretendemos explicar en la naturaleza íntima de la materia, pues es lo que sucede en cambio. Y eso es la inteligencia en los materiales. Tenemos que entender que la naturaleza misma de las moléculas y los átomos en un pigmento, por ejemplo, pues hay cambios, sí hay cambios. Y también que la temperatura afecta la absorción de calor y también el color, sí. Todos esos cambios tenemos que manejarlos y entender que el pigmento termocrómico que es sometido a una acción de calor, en este caso, no es más que un grupo funcional hidroxilo, un grupo OH, un grupo químico que pierde un átomo de hidrógeno. Es decir, entramos a la parte especial de la química para explicarla de alguna manera qué sucede en una obra de arte al interno de un material o de un insumo como un pigmento, por decirlo. Este átomo de hidrógeno sale y entra en la molécula y eso es un proceso de deshidratación. Bueno, y esto es básicamente la explicación química que pudiéramos darle de alguna manera. ¿Qué sucede cuando el material se enfría, el pigmento se enfría? Pues simplemente el grupo hidroxilo recupera su hidrógeno que ha perdido. Y eso es básicamente lo que está sucediendo en la materia. Pero, ¿quiénes son los que en el mundo están haciendo uso de esta tecnología? Bueno, pudiéramos mencionar a Olafur Eliasson. Olafur Eliasson, en su obra The Water Project, él propone, presenta una obra en donde instala el arte contemporáneo. Lo presentó en el Tate Modern de Londres en el 2003 y él utilizó materiales inteligentes como láminas de policarbonato recubiertas con pigmentos termocrómicos. Entonces, estos materiales como láminas, que son policarbonato, puro plástico, y aplicados sobre esos pigmentos termocrómicos, pues creó una ilusión de sol. Otra de las obras importantes que se han presentado actualmente con este tipo de materiales inteligentes, Hotspot. Spencer Finch presentó una obra también en Nueva York en donde la pintura termocrómica juega un rol importante
y crearon efectos de radiación de calor. Lo hizo en una plaza pública, o sea, para presentar ese efecto en una plaza pública, ¿no? Y un tercero también, el Thermochromic Club de Golan Levin y Zachary Lieberman. También ellos presentaban un arte digital, pero con un escenario diferente. No podemos pensar que la obra tiene que ser pues como para presentarla en una plaza pública, sino que la llevaron al nivel de arte digital. Arte digital del cual ahora la mayoría en el mundo pues está haciendo uso por esto de la red, de la tecnología, inteligencia artificial y todo lo que tenemos ahora como beneficio. Se utiliza pigmentos termocrómicos para un arte digital y eso se presentó, por ejemplo, para una pantalla de reloj digital. Y este iba cambiando conforme iba marcando la hora como respuesta a la temperatura también. Entonces, esas son algunas de las aplicaciones de quienes están liderando en el mundo, pero conversábamos hace un momento de por qué el arte también tiene que ser del primer mundo y por qué nosotros no pudiéramos presentar nuestras obras, ¿no? Obviamente tenemos diferencias tecnológicas, pero creo que hace falta involucrar con ese pensamiento actual que la tecnología nos pone a disposición para aprovecharla. Y eso creo que es lo importante de este evento y ojalá todas estas ideas se queden plasmadas en el libro que se propone, ¿no? Pero ¿qué es un pigmento termocrómico por definición? Si lo hemos dicho al inicio que este cambio por efecto de la temperatura, pues químicamente pudiéramos explicarlo de otra manera también. Digamos que es una sustancia que sufre una reacción química reversible debido a la presencia de grupos hidroxilo y que sufre un proceso de deshidratación e hidratación. Si nosotros viéramos obras antiguas que están aparentemente rajadas por efecto del tiempo y del calor y del medio ambiente, pues simplemente lo que ha pasado es que se ha deshidratado el material y este ya no puede recuperar su posición inicial, por eso es que se deteriora una obra. Buscamos entonces que el efecto del tiempo, el medio ambiente no sea tan dañino para una obra y esta tenga una presentación a nivel global para un artista latinoamericano también. Entonces este grupo hidroxilo, OH, pierde y gana un átomo, que ya lo hemos dicho, de hidrógeno, proceso natural, y también podemos decir que es una cadena química que explica el comportamiento reversible y ahí está el carácter reinteligente de este material. Bueno, y la ecuación química de deshidratación aquí la tenemos cuando se pierde un átomo de hidrógeno y la hidratación pues cuando se gana el átomo de hidrógeno. Entraron los procesos químicos en este momento solamente son una referencia, pero eso es la inteligencia de la naturaleza. La inteligencia de la naturaleza que nos ayuda a entender que está en el medio y solamente tenemos que aprovecharla y explicarla. El día de ayer estábamos conversando con el doctor Walter González y en el vehículo que estábamos movilizándonos acá en Lima, pues él cogió unas hojas de un árbol y me dijo, mira Jaime, aquí hay una celda fotoquímica que es el efecto del sol en una hoja que da la vida y por eso tenemos un planeta tan lindo y tan hermoso como este. Si pudiéramos replicarlo, pues sería ideal y a eso va la tecnología. La tecnología que viene en auxilio y soporte del arte es lo importante de este evento. Es por eso que agradezco una vez más la oportunidad de poder compartir esta presentación. Y los parámetros físico-químicos también, o sea, no solamente el color se ve afectado por el calor, pues tenemos también que considerar algunos parámetros, sin que esto quiera decir de que tenemos que entrar en lo complicado de la ciencia física o química para explicar el arte. Simplemente es una referencia para entender qué sucede en esa pintura, en esa tintura, en ese pigmento, en esa lámina, ¿qué sucede? Yo pido especial atención que pongamos especial interés en el grafeno. El grafeno es un material que lo podemos utilizar en el arte muy importante. Yo hace unos 8 años tuve contacto con un material termocrómico, no, era térmico, de un material
metal que recuperaba sus condiciones iniciales. Nos sometimos a condición de laboratorio y fue la primera vez que pude ver un material inteligente. Nos sometimos a intensidad de calor, energía eléctrica, extensión, es decir, probamos todo en el laboratorio y después de la causa el material recuperó su posición inicial. Y eso tiene explicaciones para aeronáutica, sí, para la vida diaria, sí, todo depende de que le encontremos la aplicación real. Bueno, tenemos que hablar entonces del punto de fusión, que es la temperatura en que el material cambia de estado de sólido a líquido. Y esto puede influir en la temperatura del cambio de color. Entonces, igual que el punto de fusión, tenemos la energía de activación, la viscosidad, el coeficiente de expansión térmica, como los parámetros que tenemos que tomar en cuenta en lo que sucede en un producto que está presentado como arte, en donde las láminas, por ejemplo, los pigmentos están haciendo su trabajo. Pero si hemos hablado de artistas mundiales que han podido presentar su obra, desde una obra como un cuadro o una obra virtual, pues a nivel latinoamericano también tenemos artistas que han podido cumplir, y aquí entonces tenemos que tomar en cuenta algunos medios y técnicas de lo que puede ser algo relevante en una obra de un artista. Hay que ver que la incorporación de materiales inteligentes para crear las obras ya no es tomar una pintura común con un pigmento cualquiera y hacer una obra, que es muy bueno que sea así. Depende mucho de la naturaleza del insumo, del material, para que ésta tenga algunas condiciones de lo que se espera en una obra de este tiempo. No olvidemos que estamos en la era de la cuarta revolución industrial, pisando la quinta revolución industrial. Sin embargo, nos damos cuenta que algunas veces estamos actuando como si estuviéramos todavía en la primera revolución industrial. Y creo que tenemos que actualizarnos, por eso es que la universidad debe vincularse con el arte, con la realidad, con la sociedad, para que tengamos mejores condiciones de vida y en este caso de pronto mejores oportunidades para los artistas, al entender que su obra debe tener características de interactividad, de dinamicidad de su obra. Tiene que ser así, porque si no, pues ¿quién va a prestar atención y pagar lo que debe ser por el trabajo de un artista, de un hombre, de una persona? Debe ser de mayor accesibilidad y alcance y debe tener una audiencia global. Señores, si ahora es tan fácil y tan normal, tan común comunicarnos a través del teléfono, ya no conversamos y no estamos prendidos del teléfono, pues hay que utilizar el teléfono para llegar a una audiencia global que esté dispuesta a valorar el arte y que encuentre que teniendo características especiales nuestras obras van a tener mejor impacto. Pues estamos hablando de mayor colaboración, y lo que hace en otro lado del mundo ahora es tan fácil entenderlo casi en tiempo real, que lo que hagamos acá en Perú, en Latinoamérica, igual se debe ver en el mundo. Es por eso que es importante que este material que se va a consolidar en una obra, pues de ese o no es un motivo de reflexión para el mundo. ¿De qué depende el éxito del artista? Tendríamos que entender. Sin embargo, nosotros somos universidad para hablar del arte, creo que hay que hacer, y eso está en la célula íntima de cada persona que decide hacer arte. Creo que es importante tener en cuenta que el éxito está en la venta de la obra de arte, porque si no, ¿de qué vive el hombre? Y aquí tenemos que ver que esto depende de la tecnología, de los materiales que se utilizan. También debemos hablar de la calidad, de la capacidad del artista, y que podamos destacar entre la multitud por el arte. Y ahora preguntémonos cuánto costó esta obra. Bueno, es un trabajo que duró buen tiempo, y esa obra costó pues nada menos que 69 millones de dólares. ¿Qué te parece si un artista utiliza los materiales de lo que estamos hablando y lo divulga para el mundo? Y entonces, ahora estamos hablando de que Daniel González, Alexia Tala, Gonzalo Guerrero han presentado sus obras, no de la naturaleza de los artistas internacionales o del extranjero, pero ya están haciéndolo aquí. Y eso es lo que básicamente yo trato de compartir con ustedes. La ciencia, la tecnología y el artista debemos estar unidos, igual la universidad, para poder dar